Buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a estos enlaces comunitarios de Multimedios Quisqueya USA. En la tarde de hoy tenemos la divertida tertulia cultural. Este programa se transmite por tvhispanic.com, por Dominican Networks, por Facebook Live, por Multimedios Quisqueya USA, por YouTube, por Antena Caribe TV, por los grupos internacionales de Juntos Somos Más y Comentario Relámpago, además por las plataformas globales de Roku y Amazon Fire TV. Y como siempre les indicamos de qué se trata la fotografía al fondo, pues la fotografía al fondo, la parte de abajo ese es el puente Hermanos Patiños en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Al fondo se puede notar la ciudad de Santiago. Y pusimos esa fotografía y otras más, ya que un día como hoy, 25 de julio, pero del año 1495, Cristóbal Colón funda en Quisqueya el Fuerte de Santiago, en la ribera norte del río Yaque del Norte. La villa que se forma alrededor del fuerte fue trasladada más tarde a orillas del río Jacagua. Los españoles, que llamaban a la villa Santiago en recordación de Santiago de Compostela, ciudad de Galicia en España, le agregaron de los caballeros, porque allí se estableció la mayor parte de los caballeros hidalgos de la Isabela y que conservaban privilegios reales propios de la orden española. Santiago es la sede de la famosa batalla del 30 de marzo, liderada por el general José María Imbert, en la cual las tropas dominicanas derrotaron al poderoso ejército haitiano comandado por el general Pierrot. 14 de septiembre del año 1863, durante la Guerra de la Restauración, Santiago de los Caballeros fue declarada la capital de la República Dominicana. Pues uno de nuestros orgullos es que nuestra hidalga ciudad corazón fue en una época, por corto tiempo, pero lo fue, la capital de la República Dominicana. Pues bien, señoras y señores, de inmediato vamos a pasar con nuestro panel. Hoy vamos a tener una velada extremadamente interesante. Vamos a tener un invitado de lujo que nosotros agradecemos y agradeceremos eternamente el contacto al maestro José Vázquez, que fue que hizo el contacto nuestro con nuestro invitado de hoy, piloto profesional Henry Matos. Pero vamos a saludar primero al maestro José Vázquez, quien desde ahora toma el control del programa de hoy. Buenas tardes, maestro José Vázquez. Bueno, este programa hay que empezarlo con la canción que dice: y volar, volar tan alto. Porque vamos a volar, vamos a tener una programación interesantísima. Es uno de los temas que últimamente pues ha calado mucho en toda la audiencia. Han preguntado por nuestro querido Henry Matos, que hace unos días pues no venía con nosotros porque han sucedido varias cositas en el aire que es necesario saber aquí en la tierra. Así es que tenemos como invitado a ese querido amigo, pero déjame primero saludar a Medrano, que es uno de nuestros contertulios ya, y que nos va a ayudar a cuestionar un poquito de las preguntas que tenemos en la palestra y que de una forma u otra necesitamos alguna respuesta, y creo que Henry, si no la tiene toda, por lo menos tiene un 94 o 95%, porque la experiencia de Henry es para nosotros aprender. Medrano, ¿cómo estás? Hey, saludos, José.
Buenas tardes a todos, a Virgilio, a doña Vilma y a los demás que no se encuentran y al público de los viernes que espera por nosotros. Felices tardes. Bueno, queremos aprovechar para saludar a Pablo Nelson Rodríguez, que no está en el panel hoy, pero sabemos que siempre está con nosotros, Luisa Sánchez, Bernardo, que también es parte de nosotros, José García, Vigilio y Vilma, que conducen este programa. Ahora vamos a darle la entrada con la alfombra roja a nuestro querido Henry Mato. Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No sé, muy bien y gracias a Virgilio por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y poder participar del programa. Bueno, esta tarde queremos que todos los que se hacen presentes en las diferentes plataformas pues nos hagan el favor de hacer el clip y que nosotros podamos pues llevar este mensaje a muchísima gente que a lo mejor le interese el tema y no ha tenido la fuente de información como la tenemos esta tarde. Yo creo que debemos empezar primero, Henry, para algunas personas que no te han visto en otras ocasiones, que brevemente tú digas tu background sencillo, tu background sencillo para los que son nuevos en el programa, pues conozcan quién tú eres. Yo soy compatriota de todos, nacido en República Dominicana, estudiado y entregado aquí a este país de Estados Unidos a través de mis padres que me trajeron aquí a la edad de 1 año. He estudiado, he hecho mi profesión aquí en Estados Unidos. Soy piloto aéreo retirado por muchos años. Tengo una experiencia extensa sobre lo que es la aviación y gracias a ustedes puedo seguir hablando de ese tema al público que nos acompaña hoy en día. Un piloto nunca se retira, Henry. Nunca se retira. De eso estábamos hablando anteriormente, de que la aviación es algo que nunca se deja de estudiar. Es como el músico, que por más que deje el instrumento siempre tiene... bueno, decirle a los nuevos que Henry también es músico, bajista. Ya últimamente no está tocando, pero en Nueva York hizo vida musical antes de ser piloto. Y entonces, pues, por eso nos conocimos. Henry, empecemos con un tema que está muy, no diría de moda, sino muy serio últimamente, es el uso de los drones, tanto en la tecnología comercial como en la ciencia, pero también en la guerra. ¿Qué tú puedes decirnos sobre los drones? Lo que te puedo decir, vamos a empezar con lo que es el tema militar. Yo creo que los rangos militares a través del mundo, de todos los países, se han dado cuenta y a través de los estudios de que las guerras utilizando armamentos y utilizando humanos para pelear esas guerras en territorio ajeno, viene a un costo que no es recuperable, ¿verdad? Un costo de vida, de la cantidad de soldados y civiles también que mueren a consecuencia de ese tipo de guerra. Y los gobiernos han buscado la forma de cómo cambiar esa estrategia y han encontrado lo que, en mi opinión, es un reemplazo perfecto en el campo de batalla de poder pelear esa guerra sin que hayan soldados en el suelo peleando mano a mano, sino que se pelea a través de lo que se llaman drones, que tienen una capacidad de poder volar horas y horas y horas, cargar armamento, desplazar esos armamentos y regresar a casa sin ninguna pérdida de vida del lado que lo desplegó. Esa es la nueva forma de pelear guerras que yo veo, en mi opinión, que se va a desarrollar más y más a través de los años.
Vamos a pedir la asistencia también de Medrano. Medrano, ¿cuándo empieza eso de los drones y por qué tiene una efectividad tan precisa en el target? Yo creo que tiene como 10 años el uso de los drones ya en el área militar para disparar desde los aviones, desde las alas, porque no, ellos no tienen compartimiento para abrirlo y soltarlo como lo hacen los aviones. Hay algunos aviones que tienen misiles en los compartimientos, pero los drones que yo he visto lo tienen en la sala colgando y de ahí es que salen disparados. Los drones se usan en todo ya, porque eso es un avión pequeño. Tiene múltiples usos el dron, no solamente militar, para rescate, para inteligencia, comercialmente. Ya no se puede decir, bueno, ¿qué no hacen los drones ya? Hacen traslado de compras, hay taxis que son drones. Es un instrumento, como dijo Henry, que evita que mueran activos militares muy valiosos. Preparar un piloto de combate, eso cuesta mucho dinero. Entonces, que tú lo vengas a perder por ir a dispararle a los TIE, tú sabes. Sí. Pero yo quiero hacer una pregunta a Henry. Sí, dígale. Henry, siempre se ha dicho que el peligro de los aviones es al despegar y al aterrizar. Es donde más peligro existen. ¿Cuáles son esos elementos en cada caso que lo hacen peligroso? Ok, vamos a cogerlo por parte. Vamos a coger el tema del despegue. El despegue es bastante peligroso porque, número uno, el avión tiene que desarrollar cierta velocidad necesaria para que el aire que pasa por debajo y por encima de las alas llegue a un punto que pueda levantar el avión en el aire y sostenerlo en el aire. Cualquier interrupción de ese flujo de aire y de velocidad hace que el avión caiga de nuevo a la tierra. Y si no cae bajo control, todo el que va a bordo y posiblemente todo el que esté alrededor del rumbo de ese avión puede perecer. Eso es número uno. Número dos, el aterrizaje es tan peligroso como el despegue, pero no por falla mecánica ni por falta de aire, sino como en el caso de muchos accidentes, como el accidente reciente aquí en Washington, D.C., el choque de un avión con otra nave en pleno vuelo al aterrizar en un aeropuerto que supuestamente está bajo control aéreo, y dos naves no se vieron una y la otra y chocaron en el aire y murieron muchas personas a consecuencia. Esos son los dos peligros. Ok. Wow. Adelante, Henry, José. aunque tú, Henry, quizá no tuviste entrenamiento para un avión que llevase una bomba o un cierto misil o algo, ¿cuál sería la diferencia entre un piloto comercial? ¿Recibe el piloto comercial también instrucciones por si acaso tiene que llevar un avión militar o es diferente? Es diferente, son entrenamientos totalmente diferentes. Ahora, lo que el tema que es común es la aerodinámica. Eso es un tema común, no importa si es militar, civil, privado. Todo el que emplea una carrera de aviación, sea militar o privada, tiene que pasar por todos esos temas principiantes que son la aerodinámica, la meteorología, navegación, todo eso influye en el tipo de piloto que tú vas a hacer en un futuro. Tiene que hacer prácticamente una maestría en esos tres rangos. La militar te lleva más allá de eso. ¿Por qué? Porque ahora estamos hablando de estrategias
que no se emplean en el rango civil. Te quería, antes de darle a Vigilio, que quiero darle a Vigilio una entrada, pero quería preguntarte, o te oí hablar del flujo en cuando el avión va a despegar, el flujo de, caramba, Sustentación. exactamente. En el viaje que en el avión que sucedió el accidente malísimo de la India, supuestamente el capitán bloqueó el flujo de la alimentación del combustible por 6 segundos y eso creó, según oí, creó ese desastre. ¿Puede ser eso una realidad? Sí, y antes de contestar tu pregunta, quiero que por respeto a esos pilotos y todos los que murieron a consecuencia y las familias, de que todo esto es especulación porque hay una investigación activa todavía y muchas de las cosas que se dicen en las redes no tienen fundamento todavía porque realmente la investigación no ha terminado. Pero sí te puedo decir de que en esa fase crítica de despegue, cualquier interrupción de la velocidad del avión necesaria para mantener el vuelo, el avión va a caer. De eso no hay duda. Y en este caso se está especulando de que hubo una interrupción del flujo de combustible a los dos motores. Al eso suceder, el empuje de esos motores para elevar el avión al aire fue interrumpido. ¿Qué hace la nave en ese caso? Vuelve a caer a tierra en una forma que ya los pilotos no podían controlarla, porque en un área residencial no hay muchas opciones para tú hacer un aterrizaje y el avión no tenía suficientemente altura para poder hacer un giro y regresar a la pista para poder hacer un aterrizaje forzoso. Virgilio, ¿tienes alguna pregunta o quieres intervenir? Sí, Henry, en cuanto al entrenamiento de los pilotos, tú nos decías fuera de cámara que los pilotos en su entrenamiento inicial lo enseñan a manejar aviones de hélice. Todavía ese tipo de entrenamiento sigue siendo así, que empiezan con hélice. Ese es el proceso. El proceso es darle el entrenamiento a los futuros aviadores de aviones de carga y de pasajeros pesados, darle el entrenamiento en aeronaves que son bien controladas, donde el piloto puede adquirir la experiencia necesaria para poder en un futuro pilotear un avión de esos grandes, porque la aerodinámica es la misma, no importa el tamaño del avión, es lo mismo. La matemática es, el avión tiene que desarrollar cierta velocidad para poder mantener el vuelo. Falla esa velocidad, el avión viene hacia la tierra de nuevo. Y eso se practica y se le inculca en el cerebro a todos los pilotos que van aprendiendo ese proceso hasta perfeccionarlo. Y ahí se van graduando de un avión a otro, más pesado, más sofisticado. Después estamos hablando de sistemas y ahí es donde viene la tecnología de los aviones de pasajeros grandes y los aviones de carga. Y aún los aviones militares y por igual. Medrano tiene algo Sí. Gracias, José. Henry, tengo entendido que a mayor altitud los aviones militares tienen un desempeño menor es mejor para ellos para escapar de otro avión que lo persiga, que no todos los aviones militares tienen una tasa de altitud alta. Lo digo porque hay un avión que es el MiG-31 de los rusos,
¿Qué tienes que decir tú al respecto de eso, Henry? Yo entiendo la pregunta. Déjame decirte una cosa. Mira, la altura realmente tiene dos factores. Número uno, mientras más alto tú vuelas, menos resistencia tú tienes del aire porque el aire está más fino. Pero al inverso, se necesita unos motores que puedan impulsar el avión más rápido y que puedan respirar a ese nivel de aire, porque ahí no, el nivel de oxígeno es muy poco, muy pequeño. Te hago una comparación. Por ejemplo, un 747 eh, puede volar a una altura máxima de 40,000 pies de altura. No puede pasarse de ahí. ¿Por qué? Porque al pasarse de ahí llega a lo que nosotros en la aviación le llamamos el coffin corner, que es un término que se utiliza en la aviación, que es donde intersectan dos líneas de lo que es la matemática que nos permite determinar a qué velocidad el avión, qué velocidad crítica el avión puede impulsarse a ese nivel antes de que las alas ya no puedan mantener el aire y el avión vuelva a caer a la tierra. Eso es lo que le llaman la altura máxima de un avión. Todo lo contrario de lo que es la velocidad máxima, porque la velocidad máxima es determinada por el tipo de motor que lleva el avión. Y en el caso de los aviones militares, esos motores fueron diseñados específicamente para operar a una altura máxima de 60,000 pies de altura. Wow. 40,000, 60,000 pies por encima de cualquier avión comercial. Y operar a esa altura eficientemente. ¿A qué me refiero eficientemente? De que a esa altura está consumiendo menos combustible del que se consume, supongamos, a una altura de 20,000 pies de altura. ¿Y cómo tú puedes definir la postcombustión? Postcombustión es una tecnología que se utiliza en los aviones militares para darle ese empuje extra que se necesita para poder escapar o para poder llegar a un lugar más rápido, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la barrera del sonido. Para poder romper la barrera del sonido se necesita ese empuje extra para poder pasar esa barrera y mantener la velocidad a ese nivel. Gracias, Henry. Wow, Henry. Hay una cosa que te quería preguntar en ese mismo tono, quizás. Cuando uno ve un show de aeronáutica, de estos aviones que se entrecruzan uno con otro, son aviones pequeños, por supuesto. ¿Cómo pueden lograr esa coordinación? ¿Cómo se puede lograr que hacen un show en el aire realmente? Eso es un arte que se aprende, se practica. Es un arte bastante peligroso porque los pilotos que emplean en eso saben cuáles son los peligros, pero al practicarse correctamente y al mantener la distancia adecuada es algo espectacular. Wow. Los aviones militares de los Blue Angels y el escuadrón de los F-16 es un ejemplo de cómo las prácticas a ese nivel se perfeccionan de tal forma de que al público le encanta ver esas cosas, pero es algo bien difícil de obtener. Son muchas horas de práctica y solamente se escogen los mejores pilotos para poder hacer ese tipo de maniobra. Wow, interesante. Bueno, yo creo que vamos a pasar a la segunda parte y entonces, yo no sé si Vigilio quiere añadir algo, podemos pasar a la segunda parte. Y si me permiten, tenía una palabrita extra que decir con respecto a los drones, porque yo creo que es muy importante, pero Vigilio, dale para adelante. No, vamos a ir lo de los drones primero. Adelante, Okay. adelante, Henry.
Una cosa muy interesante con respecto a los drones, que no tocamos en ese tema. Comercialmente, los drones son muy importantes. Mira, aquí en la Florida, donde nosotros vivimos, es una península bastante extensa. Entonces, hay varias compañías de tendido eléctrico que antes utilizaban camiones y hombres para ir a chequear las líneas del tendido eléctrico. Pues ese trabajo ahora, el 80% de ese trabajo se hace con drones. Wow. Ya no se necesita gastar combustible con los camiones y no se necesita emplear un ejército de trabajadores que tienen que subirse en esas torres altas para chequear el tendido eléctrico. Todo eso se hace con drones. Las compañías eléctricas que tienen las fincas de paneles solares, esos drones lo utilizan para chequear los paneles que fueron impactados con proyectiles de hielo o cualquier proyectil y saben exactamente dónde despachar un equipo que va y repara esos paneles. Así que eso es una de las funciones muy importantes de los drones a nivel comercial. Bueno, adelante, Virgilio. Virgilio, Henry, a modo de broma, yo creo que las mujeres tienen un drone en la cabeza porque conocen todo lo de uno. todo de uno y los movimientos. Henry, mira, Dime. una de las cosas que a mí me gusta más ver es, por ejemplo, eso se usa mucho, pero en los juegos del Super Bowl, por ejemplo, en el medio tiempo, que vienen los aviones, los F-16 y pasan casi siempre justo terminando el himno nacional. Sí. Mucha precisión ahí, Henry, para hacer eso. Y eso, fíjate que eso es algo que tiene que ver con cálculo de tiempo, ¿verdad? El cálculo de tiempo se hace a través de distancia. Cuando estamos hablando de la aviación, ¿cuánto tiempo me coge recorrer cierta distancia para llegar al punto B exactamente en ese preciso momento, ¿verdad? Entonces lo que hacen esos aviones es que saben que el himno nacional dura aproximadamente 4 minutos y medio para concluirlo desde que empieza hasta que termina. Entonces lo que ellos hacen es que esos aviones a cierta velocidad necesitan viajar una distancia de, supongamos, 6 kilómetros para llegar a ese punto preciso en ese momento. O sea, es un cálculo de tiempo y distancia. Wow, Medrano, ¿qué tú ibas a decir? Henry, me quisiera saber cómo es que funciona el asunto de los radiofaros. Cómo se va en un vuelo largo, cómo el avión va cambiando de siendo llevado y teniendo que ser monitoreado por un radar en un sitio, otro en otro sitio. ¿Cómo que funciona eso? Porque recuerdo cuando se perdió el M370 de Malaysia Airlines, se perdió de los radares en un punto donde iba a pasar a ser administrado por los radares de Vietnam. Iba a salir en el aire del controlador de Camboya, de Malasia, perdón. Era en el mar, encima del mar, una línea imaginaria. Y ahí en ese sitio que iba a entrar a ser controlado por los radares de Vietnam, los radares de Vietnam no lo captaron. Esa respuesta dejémosla para la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte y prepárate, Henry, para esa segunda respuesta. Okay. Siga nuestro programa en tvhispanic.com y todas sus plataformas digitales. tvhispanic.com, 24 horas contigo.
Los invitamos a que visiten nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Ahí podrán encontrar valiosa información de nuestros articulistas: Indira Graterox, Genoveva del Orbe, el maestro José Vázquez, José Enrique García, Ramón Medrano y los doctores Mayovanex Torres, Ausberto Macchini y Pedro de la Rosa. Mucho agradecemos su visita a nuestro periódico digital quisqueyausa.com. Bien, señores, pues en nuestro periódico digital quisqueyausa.com esta semana 3 artículos interesantísimos. Enrique de León: el TSA conocerá directamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece derecho a un clima seguro y estable. Vamos a tener a Enrique de León la semana que viene para que nos hable de todo eso, porque Punta Catalina está en peligro. También el maestro José Vázquez, su último artículo que salió antes de ayer, la lista de Epstein. ¡Wow! Está duro el maestro Vázquez ahí. Y también Medrano trae su último artículo que también salió hace un par de días: la computación cuántica y sus usos. Que ya para la semana de arriba, no la que viene, porque la que viene vamos a tener a Enrique de León, pero vamos a tener ya la próxima semana de arriba, eso va a ser ya en agosto. Vamos a tener a Medrano para que nos hable en parte de eso, de la computación cuántica y otros artículos interesantísimos que tiene Medrano últimamente. Pero ahora vamos a seguir con Henry Matos y el maestro José Vázquez, quien magistralmente dirige el programa. Adelante, Bueno, maestro Vázquez. y Medrano, que está por ahí, cuidado. Medrano también, como Bueno, invitado. esta parte, Henry, vamos a ver lo más que se puede desarrollar. Hay un tema que me interesa bastante a mí, pero vamos a empezar por este avión que fue usado para bombardear ese crecimiento de uranio en Irán, perdón. ¿Qué tú nos puedes hablar sobre ese tipo de avión? Y la segunda parte sería cómo un avión es diseñado, si se puede, ponderablemente, para que evite ser detectado por los radares. Pero primero empecemos por lo del bombardeo, el B-2 creo que se llama, algo así, el avión. Sí. Explícanos si tú sabes algo sobre eso y para nosotros tener más idea de cómo se realizó esa cosa. Entonces, uno de 3 aviones americanos que se construyeron con una tecnología que todavía no ha sido igualada por ningún otro país alrededor del mundo. Es una tecnología que se derivó de un material de compósito, le llaman compósito porque no es metal, es una mezcla de varios tipos de sustancias que hasta la fecha son clasificadas, son secretas, y utilizaron lo que corresponde a cómo funcionan los radares institucionales a través del mundo. Se dieron cuenta que esos radares no eran efectivos cuando los aviones tenían ciertos ángulos que la onda de radar no podía penetrar y rebotar y regresar la señal para poder ser detectado. Tanto el B-2 como el F-117A fueron hechos específicamente para eso, para no ser detectado por ningún tipo de radar en esta era en la que vivimos. ¿Por qué digo en esta era? Porque
sabemos que ahora mismo hay averiguaciones por otros países que están tratando de diseñar una forma de poder detectar ese tipo de tecnología y todavía hasta la fecha no lo han podido lograr. Pero están hechos de tal material que no es detectable por radar. Por eso fue que cuando Estados Unidos utilizó el B-2 para bombardear a Irán, no pudo ser detectado por ningún país. Fíjate que ese avión o ese grupo de avión, porque fueron 6 aviones que salieron uno detrás del otro y volaron 36 horas y no fueron recogidos por ningún radar en toda la travesía ida y vuelta. Con eso te digo todo. Wow, tremendo, tremendo. Medrano, que tú pudieras añadir o preguntar. Los aviones comerciales se van en la trayectoria, se van cambiando de radiofaro, es que le dicen. Ah, ¿verdad? O sea, sí, la pregunta que tú tenías. Se van guiando y van cambiando las diferentes torres de control de la aviación, lo van monitoreando. ¿Cómo que funciona en sí eso, Henry? Si ustedes, si nos remontamos para atrás a los años 60, 70, todavía en los 70, ¿cómo se navegaba en tierra? Cuando tú querías ir, supongamos, de aquí en Estados Unidos, por ejemplo, de la Florida a California, ¿cómo uno navegaba de aquí a allá por carro? Te paraba en una bomba de gasolina, compraba un mapa que te costaba 5 centavos en aquella época, sí. Un mapa, ¿verdad? Que te daba todas las vías, cómo tú llegar, ¿verdad? Y tú navegabas siguiendo ese mapa. En el aire, los aviones tienen una serie de radios que leen la señal de unos transmisores que están puestos terrenal bajo un acuerdo internacional. Todos los países tienen esos transmisores, ¿verdad? Entonces, si tú miras esos transmisores desde el aire, tú puedes hacer una línea recta entre un transmisor y el otro, ¿verdad? El avión va a seguir esa línea recta hasta llegar a ese transmisor y ya después de llegar a ese transmisor, ¿cuál es el próximo que tiene que seguir? Y el avión hace el giro y entonces sigue el rumbo para poderse conectar con el próximo y el próximo y el próximo hasta llegar al destino. Y entonces pero no hay que esa es la tecnología. Pero no hay que estarle diciendo a cada transitor. Ellos sí saben si tú entraste en su área. Sí. Todo eso hay dos cosas. Todo eso se hace como parte de la planificación del vuelo. Por ejemplo, yo quiero volar de aquí a Puerto Plata, de Miami a Puerto Plata. Yo tengo que pasar por, yo voy a decir honestamente, como 9 puntos principales que yo tengo que navegar. Ahora, en esos 9 puntos hay lo que le llaman rutas favorables y hay rutas no favorables, que son rutas que uno la puede escoger al azar. Las favorables son rutas que se establecieron porque te ofrecen la menor distancia, máximo alcance, ¿verdad? Son rutas que están 100% monitoreadas. Quiere decir que tú siempre vas a estar en contacto con un humano que está sentado en una torre, en algún sitio, en un edificio oscuro, con un radar, mirando el progreso de tu vuelo y te puede guiar, ¿verdad? Y te puede mantener alejado de otros aviones también. Esos puntos componen parte de lo que es el plan de vuelo de cada avión que despega de punto A al destino punto B. Okay. Ahí no hay equivocación. Virgilio, ¿tienes algo que añadir, Virgilio, o preguntar? No, por ahora no. Vamos a seguir con Henry, ustedes. Yo no sé si tú has estado al tanto de... Yo vi el otro día, como me gusta la arquitectura y eso, vi el otro día que están tratando de diseñar una cabina de pasajeros
que en caso de que el avión tenga una emergencia que no pueda ya hacerse nada, esa cabina se desprendería y con paracaídas puestos en ciertos lugares, esa cabina cae al mar sin tener que tomar un destino final mal. No sé si tú has estado al tanto de eso. Algo, no estoy 100% convencido todavía de que eso pueda funcionar y te voy a decir por qué. Eh, Podemos hacer como ejemplo las naves que entran al espacio y regresan del espacio hacia la Tierra. Para nosotros los humanos, nosotros pensamos que la nave que sube al espacio sube a una línea recta y no es así. Porque recuérdate que el globo terráqueo es redondo. O sea, hay un ángulo que el cohete tiene que establecer para poder salir de la atmósfera de la Tierra para entrar al espacio. Ese mismo ángulo tiene que utilizar la nave para volver a entrar a la atmósfera de la Tierra sin que sea disparada en otro ángulo fuera y quede en el espacio perdido. Entonces, para mi opinión, de acuerdo a como yo visualizo un avión y el rumbo que lleva un avión, y que supongamos se desprenda la parte de donde van los pilotos y nada más queda la parte de los pasajeros. Recuérdate que ese avión va viajando como mínimo 145 millas por hora, como mínimo, porque esa es la velocidad de un avión comercial para aterrizar y para despegar un poco más de ahí. A esa velocidad, un paracaídas no va a poder detener la nave a tiempo antes de que caiga sobre. Así que todavía no estoy convencido de esa tecnología, ese diseño no me convence todavía. Adelante, Vigilio. Henry, el día pasado, hace como un par de días, vi en la noticia que un avión de Aeroméxico que aterrizaba y uno de Delta que despegaba estuvieron a escasos 200 pies uno del otro. Yo no sé bien los detalles, pero hay alguna distancia mínima que tienen que tener los aeroplanos, que no se pueden acercar uno del otro. Vamos a suponer, no se pueden acercar uno del otro a menos de 1 kilómetro, vamos a suponer. Existe esa distancia y casi siempre en estos casos es culpa del piloto o es culpa de la torre de control cuando suceden tanta cercanía entre dos aeroplanos. La culpa es compartida entre ambas partes. Te voy a explicar por qué. Porque en la aviación hay un límite de acercamiento entre un avión y el otro. 1,500 pies de separación vertical y 1,000 pies de separación horizontal. Para el ojo humano, eso no es una gran distancia. Y especialmente cuando dos naves están viajando a una velocidad bastante rápido, ¿verdad? Estamos hablando de fracciones de segundo. Pero la culpa no es tanto de los pilotos porque esas aeronaves tienen un sistema de alerta que le alerta a los pilotos cuando hay cercanía de un avión con el de ellos propio y les da las instrucciones de hacia dónde tienen que girar para evitar un choque con esa otra aeronave. Vuelvo y te repito, estamos hablando de factor de tiempo, la reacción, el tiempo de reacción, el tiempo de interpretación de la información que te está dando el sistema.
lo mismo sucede en una torre de control o en un cuarto de control aéreo, donde un controlador está mirando una pantalla con 25 o 30 aviones, todo intersectando, y no se dio cuenta que hay dos que están en un cruce muy cercano donde pueden chocar uno con el otro. Así que la culpabilidad aquí es de ambas partes. Compartida. Adelante, Medrano. Gracias. Henry, ¿te parece que el desarrollo del motor de despegue vertical ha dado todo lo que iba a dar? ¿O se puede hacer algo mejor? Se puede hacer algo mejor porque, por ejemplo, la NASA está haciendo averiguaciones en cooperación con Elon Musk de diseñar un sistema de propulsión que sea más limpia y más eficaz para poder levantar objetos pesados hacia el espacio. Esos motores que estamos utilizando ahora, todos sabemos que están hechos de cierta sustancia que es dañina para el ambiente y también dañina para el hombre. Están buscando la forma de cómo cambiar eso y buscar una forma más eficiente para levantar esos objetos pesados que hay que levantar hacia el espacio. Ok. Bueno, este tema debía coger un tiempo largo, pero bueno, vamos a hacer lo mínimo que podamos, porque estamos hablando del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué misterio hay ahí para un piloto? ¿Qué challenge es ese? ¿Cómo se siente un piloto viajar por esos alrededores? En la aviación, José, nosotros los pilotos no nos preocupamos mucho por lo que es el Triángulo de la Bermuda. Para nosotros es algo eh, que sabemos que existe porque hay documentación, eh, pero no es algo que nos preocupa porque nosotros sabemos más o menos cuál es la causa número uno de el misterio que existe en el triángulo y tiene que ver con meteorología. Meteorología tiene un factor muy pesado en esto, eh, tanto para la aviación como para las vías navieras también, porque se han perdido muchos barcos, muchas embarcaciones a través de los años a consecuencia de ese misterio, pero en realidad no es un misterio porque si te pones a investigar, muchas de esas naves se perdieron durante tiempo donde hubo turbulencia marítima o turbulencia en la atmósfera. Y nosotros en la aviación te puedo asegurar que no es un factor principal en la que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque en los aviones modernos de hoy en día nosotros tenemos cómo esquivar ese tipo de peligro. Pero sí existe, sí existe. Entonces el único miedo hay que tener es el Triángulo de Bermúdez, cuando uno bebe Bermúdez. Exacto. Adelante, Medrano. Oye, parece que quieren revivir lo que hacía el Concorde y todavía más rápido. El país de los ojos oblicuos ha hecho pruebas en un avión que ha recorrido muchos kilómetros en poco tiempo. El Concorde llegó a cruzar el Atlántico en 3 horas, pero esto parece que es más fuerte. ¿Tú crees que en un tiempo no lejano se pueda construir una nave que vuele, por ejemplo, de Nueva York a Tokio en 6 horas, 5 horas? Yo creo que no estamos muy lejos de eso. Y fíjate que me dolió lo que le pasó al Concorde. Pienso que no debieron de haber cancelado el programa debido al accidente.
porque el accidente no tuvo absolutamente nada que ver con la aeronave. Tuvo que ver con algo tan En simple la como pista. una pieza de otro avión que se había zafado, y lamentablemente a esa velocidad una de las gomas de Concorde estalló, y las partes de las gomas penetraron el tanque de combustible, y ya sabemos el resto de la historia. Pero el Exacto. avión era una tecnología segura, Sí. confiable, probada, y no había, en mi opinión, no había necesidad para cancelar ese programa. Ahora, lo que están diseñando ahora, te voy a decir, no en un futuro muy lejano vamos a ver algo similar o mejor que lo del Concorde. Y te aseguro de que van a construir una aeronave que pueda viajar de Nueva York a Tokio, Japón, en 6 horas, 6 horas y media. Eh, Sí, se puede hacer, se puede hacer. Bueno, gracias. agradezco de verdad primero que Virgilio me haya puesto como el director de este programa, y quiero que en este momento pues haya un mensaje para aquellos que todavía tienen temor de viajar en avión y que por las cosas que han sucedido pues tienen cierto temor y creen que la cosa va a empeorar. ¿Qué tú dirías de eso, Henry? Que yo salía del aeropuerto, tenía que pasar por un letrero que decía: su vuelo no ha terminado. Recuérdese de ponerse el cinturón. Qué bueno. ¿Okay? ¿Qué me Medrano, quería decir eso? tu último Que, consejo, Medrano. exacto, Sí, porque estamos menos seguros en la tierra que en el aire. Eso no es verdad. sí, sí. Muere más gente por los accidentes de tránsito, eso es verdad. Sí. Bueno, hay que volar, porque al volar se abre la mente, se expande el corazón, se siente la confraternidad, porque tú ves diferentes culturas, eh, te das cuenta de que el mundo no es tu país nada más, que hay más gente viviendo en todas partes y afanando por sobrevivir en muchos casos. Hay que viajar. Eh, Yo digo también que cuando yo viajo y veo el piloto y el asistente que entran con esa seriedad y esa responsabilidad, yo lo admiro porque no es un conductor de una voladora en Santo Domingo, de una guagua, es un tipo que profesionalmente está muy preparado y que realmente lleva una cuesta muy grande en sus hombros. Vigilio, usted. Bueno, pues no, definitivamente recordar que nosotros los dominicanos pusimos en moda una vez de aplaudir cada vez que el vuelo aterrizaba, y Sí, esa es una En moda, forma de todavía está en decirle moda. gracias. todavía lo hacen. Sí, Sí. todavía. Todavía, Y gracias. nosotros tomamos un vuelo, oigan, que la gente como que se tardó y el piloto dijo, ¿y los aplausos? Sí. No, definitivamente. Y José, nos vamos a esperar. Tuvimos casi un año que no. Henry tuvo aquí en septiembre del año pasado. Yo estaba chequeando los récords. Es que Henry Tenemos que tiene, tener a Medrano aquí con más, a Henry con más frecuencia. es que Henry tiene un schedule difícil, ¿ve? Eso es Eh, cuando no está en eh, crucero, está en trabajo. Cuando no está en crucero, está en trabajo, sino en Naples, porque allá se pasa su weekend para allá cada rato. Bueno, bueno. Esto, Bueno, Vigilio, bueno, le entrego el programa. no, quiero agradecer a Medrano. Medrano, el viernes que viene tenemos a Enrique de Con León Enrique, aquí el viernes que viene. Enrique Esto, con la minera y con la fábrica, la planta de Punta de Punta Catalina. Catalina. No, ahí tiró un artículo fuerte de León con relación a la Corte Interamericana que
pueden Sí, mandar porque a cerrar Punta él Catalina. él es miembro de eso, él sabe de eso. Enrique, Henry, muchísimas gracias de nuevo, Henry. Excelente. O Gracias a sea, ustedes por tenerme aquí de nuevo. Henry nos dio cátedras de nuevo por aquí, señores de aviación. Cátedra. Muchísimas gracias, Henry. Los invitamos a que se queden ahí, porque el maestro Vázquez hace 9 meses que nos tiró un estreno mundial, pero lo vamos a repetir hoy otra vez. Maestro Vázquez, Bueno, gracias. Magistral. Gracias a Medrano, gracias a Henry, gracias a nuestro programa. Es algo sencillo de cómo se comporta el dominicano en un avión. Así que escúchenlo. ¿Y cómo tú la titulaste la canción, José? El dominicano en un avión, me parece que fue, acuérdate. Ok. Cuando un dominicano aborda un avión, siente una gran alegría dentro de su corazón. Va de regreso a tu tierra, sintiendo una emoción, y amigos y familiares los esperan allí con un gran fiestón. Y amigos y familiares los esperan allí con un gran fiestón. Al despegar el avión, el dominicano se asusta, va mirando por la ventana, caramba, por todita la ruta, pero si siente una tormenta, eso nada le gusta, y con gran urgencia, caramba, los cinturones se ajustan, y con gran urgencia, caramba, los cinturones se ajustan. Se mueren de la risa cuando el avión aterriza y aplauden al piloto, dicen que maravilla. No se paren de los asientos, la zapata les avisa, pero no le hacen caso, las maletas sacan de prisa, pero no le hacen caso, las maletas sacan de prisa. En el aeropuerto lo recibe un perico brillado, con un traguito de ron y un merenguito ajustado. Ya camino de la casa compran un puerquito asado y una fría bien fría, queso de ojo y pollo guisado, y compran una fría, queso de ojo y pollo guisado. El dominicano disfruta viajando en avión. Cuando el avión aterriza, siente una gran emoción, aplaudiendo al piloto y a toda la tripulación. El dominicano disfruta su viajecito en avión. El dominicano disfruta su viajecito en avión. En el aeropuerto lo recibe un perico limpiado, con un traguito de ron y un merenguito ajustado. Al camino a la casa compran un puerquito asado, una cerveza bien fría, queso de ojo y pollo guisado. Una cerveza bien fría, queso de ojo y pollo guisado. El dominicano disfruta su viajecito en avión. Cuando el avión aterriza siente una gran emoción, aplaudiendo al piloto y a toda la tripulación. El dominicano disfruta su viajecito en avión. El dominicano disfruta su viajecito en avión. Aplauso. Llegamos, aterrizamos. ¡Epa! Ahí teníamos al maestro José Vázquez, el dominicano en el avión. No, maestro Vázquez, ahí una vez más.
Bien, señoras y señores, pues hemos llegado al final del programa. De nuevo, gracias Medrano, gracias Henry. Maestro Vázquez, excelente estuvo usted hoy. Así que vamos a tener a Vilma por aquí para que nos dé el total que tuvimos en el día de hoy. Vamos a ver cómo tuvieron esos números. Adelante, Vilma. 19.345. 19.345 personas en vivo. Bien, tuvimos bien, Vilma. Bien, señoras y señores, pues hemos llegado al final del programa. Tenemos que despedirnos ya. Gracias, Henry, por esa tremenda cátedra que nos diste esta tarde. Igual ahí junto con Medrano, Maestro Vázquez. Y nos despedimos como siempre, como se despedía el profesor Juan Bosch al llegar al final de las alocuciones con el pueblo dominicano, que se despedía de esta forma. Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos. Nosotros siempre añadimos en salud, que es lo más importante para todos nosotros. Tengan todos ustedes muy buenas noches.